Y tenemos también un trabajo muy interesante que ha hecho Cuba Debate sobre todo este asunto de los bots, de las métricas, de la ciencia de datos. La ciencia de datos contra las misiones médicas cubanas es un trabajo muy interesante del Observatorio de Medios de Cuba Debate, en el que nos explica lo siguiente. Nos explica básicamente que después de haber invertido decenas de millones de dólares en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, aparte de todo el dinero que se gasta el propio Departamento de Estado, sus embajadas, sus servicios de inteligencia, para destruir la cooperación médica cubana en el mundo y sobre todo para destruir la imagen de esta cooperación, que lo que están diciendo es que los médicos van obligados a estas misiones, son esclavos porque es un negocio del gobierno cubano, etcétera. Pues a pesar de todo eso es un fracaso. Es un fracaso en el sentido de que lo que se ha puesto sobre encima de la mesa, que es tantísimo dinero, no ha tenido el resultado a nivel de imagen, de percepción en la opinión pública internacional que ellos quieren. Y hay que decir, este trabajo analiza lo que dice una ONG absolutamente pro-yanqui, absolutamente vinculada al gobierno de Estados Unidos y a su narrativa, que se llama Fundación Cuatrométrica, que publicaba un análisis computacional de discurso sobre los cambios de percepción de las misiones médicas cubanas en la red social X. Bueno, Cuba Debate lo desmonta, dice por supuesto que es muy poco serio, porque además lo que ellos analizan son muy pocas cuentas y muy pocos mensajes. Pero lo que básicamente nos quiere decir este trabajo de Cuatrométrica es que el Estado cubano habría lanzado una gran operación comunicacional que ha conseguido cambiar o que ha conseguido fortalecer la percepción positiva de la cooperación médica cubana. No, si es que la cooperación médica cubana no necesita ninguna campaña comunicacional. Lo que necesita, lo que tiene, son los hechos. Exacto. Son los hechos de las millones de personas que tuvieron durante unos poquitos años el único servicio gratuito de salud en la Amazonía brasileña. Son las personas que allí, en un monte nevado, en Pakistán, tuvieron una misión médica de emergencia del contingente Henry Reed después de un terremoto. Son las personas, millones de personas, que han podido ser vacunadas, atendidas, etcétera, en aldeas de África, o en Haití, o en Bolivia, o en tantísimos países del mundo, sea a través de programas que ha sufragado Cuba con sus pocos recursos, o sea a través de convenios bilaterales que también aportan a Cuba un determinado ingreso para su propio sistema de salud. No hace falta hacer que el Estado cubano haga ninguna campaña comunicacional. Por supuesto que hay mensajes en Twitter y en otras redes de gente del movimiento de solidaridad del propio gobierno cubano que habla en positivo de todo esto. Pero ¿cómo no se puede hablar en positivo de la solidaridad? ¿No? Y nos dice Cuba Debate, si el Estado cubano comunica, eso es manipulación. Si lo hace el gobierno de Estados Unidos o los grupos financiados por él, entonces esto es la sociedad civil. Cuando miles de personas comparten contenidos favorables a Cuba, entonces estamos con tropas digitales. Pero cuando se articulan campañas contra Cuba, entonces son activistas por la libertad. Son cínicos totalmente. Hasta aquí. El cinismo y la hipocresía y la mentira está presente en todas estas narrativas y sobre todo sin éxito. O sea, está presente y es parte de toda esta madeja de ataque, de manipulación, de desinformación, de guerra, la guerra comunicacional que se alimenta de estas mentiras, o sea, se alimenta de la mentira, de más mentiras, con el objetivo de dañar ese humanismo de la Revolución Cubana. Es decir, que millones de seres humanos en el mundo se están beneficiando de esa solidaridad, de esa colaboración
que ejerce la Revolución Cubana a través de su excelente personal médico de salud, que va a todas partes, a los lugares donde no van los médicos de los países donde actúan. No van, ellos van a las regiones más olvidadas, más intrincadas, las aldeas de muchos de estos países, donde nunca la población de esos lugares nunca ha habido no ha visto un médico, ni nunca ha tenido la atención médica que como ser humano necesita y le corresponde. Ahí está el valor de la Revolución Cubana y del pueblo cubano, que mira a sus semejantes con una óptica de solidaridad, de ayuda y de mejorar en lo posible las condiciones de vida de esas personas. Eso es solidaridad y trabajar por los derechos humanos. Los que hablan de violaciones de derechos humanos son los que la cometen. Los que cometen sistemáticamente violaciones de derechos humanos son ellos, arropados y amamantados por el imperialismo de los Estados Unidos. Y a pesar de que tienen también sus ONGs, no solamente todas estas ONGs bueno, que se dedican a hacer estudios absolutamente trucados, ¿no?, sobre percepciones de la opinión pública, etcétera, sino también tienen organizaciones que hacen sus informes, como es el caso de Prisoner Defenders, y que incluso son organizaciones cuyo departamento, su aparato jurídico, se dedica a tratar de llevar a periodistas que denuncian todo esto a la cárcel, ¿no?, como ocurrió con mi persona. No tuvieron suerte, les salió el tiro por la culata, pero ellos siguen porque su intención es amedrentar, silenciar, callar. Son violadores de la libertad de expresión, violadores de la libertad de prensa, pero luego se presentan como activistas de derechos humanos. No son activistas de derechos humanos, participan de una guerra económica, una guerra mediática y comunicacional junto con el gobierno de Estados Unidos, porque todos pertenecen al mismo enjambre y tienen el mismo objetivo. El mismo objetivo es destruir un proceso político, un orden institucional que ha sido, por cierto, votado en el año 2019 por el 86% que votó sí a la Constitución de Cuba.